Ay, gusto de saludarlos a todos. Casi todas, siempre más mujeres que hombres, no, pero también hay algunos valientes que están ahí. Eh, Encendamos nuestras cámaras sin miedo, sin temor. Imagínense que yo que estoy viejito, no tengo miedo de encender mi cámara. Ustedes que están llenos de juventud y energía, lo pueden hacer también. Muy bien. Voy a leerles Perdón, algunas de las profesor. preguntas solo para que las recuerden, las preguntas que yo les voy a hacer, ¿ok? Las voy a recordar rápidamente y poco a poco vamos participando todos. No todos tenemos que participar en todas, pero tampoco hay un límite, ¿verdad? La idea es que intercambiemos nuestras opiniones al respecto. Ok, primera pregunta, solo lo estoy mencionando rápido y veo a la izquierda porque tengo mi monitor a la izquierda, ustedes están enfrente. ¿Qué palabras son nuevas para mí? Subrayen algunas palabras que ustedes consideran que no conocían. Número dos, ¿qué tanto averiguamos del autor del texto? Es interesante porque eso nos dice mucho del texto. ¿Cuál es el tema? El tema es obvio, pero igual se lo voy a preguntar. La otra pregunta, no sé si es la cuarta o quinta, ¿qué datos comprobables y medibles se revelan en el artículo que leímos? Déjeme, alguien entró. Datos comprobables, estadísticas, básicamente. Lo otro, la siguiente pregunta, ¿qué quiso decir el autor cuando dijo sospecho que por ahí andan los tiros? ¿Y qué quiso decir cuando dijo sería un balde de agua fría para sus seguidores? Luego otra pregunta que vamos llegando ya al fondo. ¿Cuál es la opinión del autor? ¿Qué es la idea del autor? Él escribe, presenta diferentes tesis, presenta diferentes opiniones, pero él tiene su propia opinión. Si algo tiene Carlos Alberto Montaner es que está muy claro en lo que piensa. ¿Cuál es la teoría de Carlson que se menciona ahí brevemente? La otra pregunta, mencione uno de los contrastes entre demócratas y republicanos. Contrastes, acuérdense, ¿verdad? Y terminaríamos con cuál de las oraciones del artículo cuál de las oraciones del artículo resume la idea principal del artículo. ¿Ok? Solo déjeme cerrar mi puerta, permítame. Normalmente a esta hora estoy solo en casa, pero hoy no. Hoy mi esposa está en casa, así que portémonos bien, ¿eh? No, no es cierto. Muy bien. Vamos a comenzar entonces. Quisiera oficialmente darles la bienvenida. Es un gusto poder estar con ustedes cada tarde. Ustedes piensan que yo soy el maestro, pero yo aprendo muchísimo de cada uno de ustedes, de sus opiniones, de sus reflexiones, ¿verdad? Por más que creamos que sabemos todo, y no es el caso, ¿verdad? Reconozco mis limitaciones, siempre hay algo que aprender y todos podemos, siempre tenemos algo que dar. Muy bien. Para algunos de ustedes hay palabras nuevas en el artículo que leímos, alguna palabra que no entendió, que quisiera, a lo mejor podemos aclarar ahora. Sí, yo tengo uno. Vamos a ver, Uriel, vamos Incoado, a darle lugar a Uriel. A ver, Uriel, cuéntenos. incoado. Incoado, ¿ok? ¿Alguien sabe lo que significa incoado? Que nos ayude. ¿Ok? ¿No? ¿Nadie? Muy bien. Lo que voy a hacer, aquí tengo el diccionario de la lengua española. Yo sé el concepto, pero quiero ver qué dice exactamente incoar, ¿verdad? Incoado. Incoado. Incoado es literalmente, como lo dice el diccionario de la lengua española, es comenzar algo, llevar a cabo los primeros trámites de un proceso, pleito, expediente o alguna otra actuación oficial. Vamos a ver dónde está la palabra incoado. Dice, a Donald Trump le han incoado, es decir, han comenzado, han iniciado un proceso que obviamente pretende el segundo impeachment. Entonces, incoado es comenzar algo, hacer los primeros trámites
iniciar un proceso y en el contexto en que está la palabra es claro, ¿verdad? A Donald Trump le han incoado o le han comenzado o han iniciado el proceso. ¿Alguna otra palabra que no entendamos? ¿Alguna perfida? Lilian, ¿cuál palabra, Lilian, perdón? Es pérfida, perdón. Pérfida. Que es ¿Alguien falso. sabe qué es pérfida? Es falso. Erróneo, falso, ¿no? Ok, la palabra pérfida no está en el diccionario, pero puede estar relacionada con algo que está perdido. ¿A dónde está la palabra en el texto? A ver, recuérdenos, léanos un párrafo, por favor, Liliana. Permítame, estoy buscando el párrafo. Ok, dice, la gran diferencia es que por primera vez el candidato derrotado a reclamar haber sido víctima de un fraude y una gran cantidad de los electores de su partido lo creen a pie de juntillas, sin preguntarse por qué 60 tribunales, entre los que abundan los jueces republicanos, habían rechazado las demandas unánimemente por absoluta falta de pruebas. Por otra parte, un buen número de personas engañadas acudió al Capitolio a solicitud del presidente Trump a rectificar la pérfida conducta de los demócratas. Sí, en este caso particular, por el contexto, acuérdense el contexto, lo que está antes y lo que está después, pérfida es como una actitud, según Trump, ¿verdad? Según Trump, de desobedecer, es algo malo, ¿verdad? Les está diciendo que son malas personas, que su conducta es mala. Eso es lo que quiere decir en este caso pérfida, ¿verdad? Pérfida o pérfido. Básicamente es eso, que tiene una mala conducta. Porque no es una palabra oficial en realidad, podría tener varios usos y en este caso se usa para decir la mala actitud de los demócratas según Trump. No, no es mi opinión, solo estamos aclarando el concepto. Muy bien, ¿alguna otra palabra que no sepamos el significado? Todas las demás están bien. Estadígrafo. Estadígrafo, ok. Un estadígrafo es un experto en encuestas. Es alguien que se dedica a hacer encuestas, a realizar encuestas, a analizar las encuestas. ¿Verdad? Las encuestas son estos ejercicios que se hacen cuando llaman por teléfono y preguntan la opinión de las personas sobre un determinado tema. Pues los que juntan toda esa información y los que se encargan de hacer las gráficas, ¿verdad? Que demuestran las tendencias. Por ejemplo, antes de las elecciones, estábamos hasta aquí, ¿no es cierto?, de ver encuestas en la televisión de cómo parecía que iban ganando por aquí unos y salían las encuestas. Pues los que hacen las encuestas, los que analizan las encuestas y presentan la información final son precisamente estadígrafos o encargados de las encuestas. A ver, ¿qué tal? Voy a preguntar yo. ¿Qué tal diseccionado? ¿Quién sabe qué es diseccionado? Que está casi en el primer párrafo. Dice, se basa en 9 encuestas que él ha diseccionado. Cortar en partes. Analizar. Abrir y examinar. Examinar. Sí, pero tiene también sentido, Uriel, porque se usa esa palabra en ciencias cuando, no sé si a ustedes les tocó, ¿verdad? Pero nosotros, me acuerdo de niños, abrimos, creo que era una rana, ¿verdad? Que la abrimos para ver qué es lo que tenía adentro. Estábamos diseccionando la rama, pero en este caso más bien es que él ha analizado o que él ha más que revisado, analizado, que se ha metido profundamente a tratar de entender el sentido. Ok, otra palabra, pregunto, pues ya que ustedes no preguntan, ¿qué es abducir? Dice, creen además que, el segundo párrafo, creen además cualquier cosa, creen en extraterrestres que nos visitan a menudo y se dedican a abducir. Como convencer.
como convencer, controlar. tiene más o menos, ¿qué decía Sandra, perdón? Controlarnos. Controlarnos no necesariamente, aunque está relacionado. Ok, abducir es atraer, cuando tú atraes a alguien hacia ti, ¿verdad? Lo estás abduciendo. Cuando sí, lo logras atraer hacia tu persona. Muy Lo bien. puse en mi diccionario y dice como secuestrar. También, y, Tomar algo. por ejemplo, cuando los ovnis, Ajá, sí, sí. las Algo, películas levantan a alguien y se lo llevan, sí. usan el mismo término Algo. también, abducir. Eso es lo fantástico del español, que las palabras pueden tener diferentes significados parecidos dependiendo del contexto en que se usan. Por eso es importante revisar siempre el contexto, ¿verdad? El antes y el después, o alrededor de qué se dice la palabra. Muy bien, déjeme ver si yo encuentro otras palabras. Me parece que está bien. Vamos a ir entonces a la segunda pregunta. Levantamos la mano para poder participar. Ok, facilita. ¿Cuál es el tema del artículo? El segundo impeach de Donald Trump. El segundo impeachment de Donald Trump. Ok, muy bien. ¿Qué es un impeachment? ¿Qué significa? ¿Alguien sabe? ¿Alguien puede decirnos? Digamos, cuando hablan delante de las personas para tratar de ganar, pues, Proceso. me fue la palabra. Ajá. Juicio. Speech. No, impeachment. Discurso. Impeachment. Discurso. A ver, sí. Proceso Dime, de Uriel. distribución. Proceso de destitución. Es un proceso de destitución. Ujú. Ahora, ¿cómo lo van a destituir si ya está destituido? ¿Qué les parece eso? ¿No les parece eso un tanto tarde? ¿Qué piensan? Les pregunto. Como el término de su mandato. Ok, a ver, Sandra. Tal vez no. Yo miré en las noticias que aunque ya estuviera destituido, él podría como todavía mandar en algunos casos, en algunas leyes. Entonces ya al destituirlo ya no tendría derecho en firmar o hacer algo más como expresidente. Ok, O no se podría. Un momentito, Ok. Uriel. Vamos a darle oportunidad a todos. ¿Quién más quería participar? O yo voy nombrándolos. Tal vez no quieren que se vuelva a reelegir. Sí. Esa es una posibilidad. De hecho, eso es lo que están buscando. De hecho, esa es la clave. Ellos quieren evitar que Donald Trump pueda ocupar en el futuro cualquier cargo federal. Pero yo no sé si él aspira. Ya es un hombre ya de 80 y pico de años. No sé si 82, 84 años. Entonces, no sé si estará pensando. En fin. Pero sí, un impeachment es un proceso de destitución, ¿verdad? Y para un presidente significa mucho más que simplemente que lo corran del trabajo. Es una vergüenza para él, es una mancha en la historia, ¿verdad? Más adelante que se hable de Donald Trump en la historia, cuando sus hijos o sus nietos recuerden la historia de inicios de este 2021, van a recordar a Donald Trump como el primer presidente que sufre un proceso de impeachment en 2 ocasiones. No es seguro que lo vayan a lograr condenar. Le hicieron uno, pero finalmente salió absuelto. Y muchos creen que los republicanos no van a, porque al final lo hacen en ambas cámaras y en una de las cámaras todavía los republicanos tienen mayoría. Entonces todavía los demócratas tendrían que convencer a algunos republicanos para que votaran contra Trump, lo cual algunos lo ven difícil. Vamos a ver qué pasa, vamos a ver qué sucede. Muy bien, ¿qué datos comprobables y medibles se revelan en este artículo? Que nosotros podemos decir, sí, esto lo podemos comprobar. ¿Qué datos comprobables? ¿Qué datos estadísticos? ¿Claro? El A ver, María. 52% aprueba que sea destituido y el 42% opina lo contrario. Ok, perfecto. Ese es el párrafo que es fácilmente comprobable. ¿Por qué? ¿Por qué es comprobable?
¿Por qué lo podemos comprobar? Porque fue verídico. Fue verídico. Sí, pero yo puedo inventar algo y decir que fue verídico también, pero en este caso, ¿por qué podemos decir que estos datos son comprobables? Porque se habla de Nathaniel Rakichi, un notable estadígrafo. Ajá. Estadígrafo. Estadígrafo. Tiene el acento en la I, ¿sí lo vio? Estadígrafo. Estadígrafo. Eso, así mismo. Ok, porque son datos que ya un profesional, ¿verdad?, examinó. Imaginémonos que estamos en una corte y usan este segmento de esta afirmación en la corte y sería válido porque hay un profesional que respalda su investigación. Además, llega a esa conclusión, dice, se basa en 9 encuestas, dice en uno de las oraciones. Se basa en 9 encuestas que él ha diseccionado o analizado. Es decir, hizo su tarea. Esa es una cosa bien que revisaron detenidamente y por eso es un dato comprobable, es un dato que se puede fácilmente verificar, ¿verdad? Porque existen los elementos necesarios para comprobar que hay estudios serios al respecto. Muy bien, no, ya no es la segunda, tercera o cuarta pregunta. ¿Qué quiso decir el autor cuando dijo, sospecho que por ahí andan los tiros? Un cálculo de lo que está diciendo. Un cálculo de lo que está diciendo. O sea, de que hay más o menos en ese tiempo, más o menos de la cantidad de lo que estaba hablando, pues. Okay. Que así van los porcentajes también. Perdón, que así perdón, van los porcentajes. Que así van los porcentajes, que por los porcentajes que son el 52% y el 42%, él dice, sospecho que por ahí andan los tiros, que más o menos es así. Sí, o sea que, ok, alguien más quiere ampliarlo, perdón, es que yo... Sí, que no es algo probable, pero podría ser una verdad. Ajá. Ok, ¿alguien más tiene algo para ampliar el concepto? O que está cerca de lo verdadero. A ver, Edna, démosle lugar a Edna. Edna, díganos. Sí, Edna, ¿quería decir algo? No, perdón, me equivoqué. Ana Laura. A ver, cuéntenos, Ana Laura. Sí, porque aquí en este cachito dice, el problema no se trata de estadísticas, sino de creencias. Muchas personas que están dispuestas a matar o morir por lo que creen. Sí, pero bueno, por ahí andan los tiros, es una frase coloquial, es decir, no es un lenguaje oficial, es como una frase coloquial que dice, yo creo que por ahí van las cosas, yo creo que por ahí va la razón, ¿verdad? Eso es lo que significa. Esa frase la usa él en el párrafo, déjeme ver si lo encontramos. Ok, después de las encuestas, ¿verdad? Dice, él ha hecho las sumas y las restas y esos son los promedios que obtuvo. Y luego inmediatamente dice, sospecho que por ahí anda, es decir, sospecho que tiene la razón, sospecho que esa es la verdad, sospecho que eso es probable, ¿verdad? Muy bien, y la otra frase era, ¿qué quiso decir cuando dice, sería un balde de agua fría para sus seguidores? Se desilusionarían. A ver, desilusionarían. Desilusionó. Ya los contagié, Sería como una mala noticia para ellos. Que sería una muy mala noticia, que no les caería bien, ¿verdad? También es una frase coloquial, ¿verdad? No es un español muy ortodoxo, que digamos, pero es una frase coloquial, ¿verdad? Dice, será como un balde de agua fría, si se van a llevar una gran decepción, ¿verdad? Muy bien. Preguntas. Voy a seguir preguntando. Ahora yo voy a buscar entre ustedes quién va a contestar, ¿ok? Porque algunos están muy calladitos. Ahora no van a ser voluntarios, ahora van a ser víctimas. ¿Está bien? Ok.
En resumidas cuentas, después de haber leído el artículo, que a mi forma de ver está muy bien escrito, es ameno, está bien documentado. Para ser honesto, bueno, hay un segmento que no me gusta mucho cuando habla de las creencias y las tradiciones. Me parece un poquito despectivo y un poquito falto de tacto en ese sentido, pero así es Montaner, ¿verdad? Pero en resumidas cuentas, ¿cuál es la opinión del autor? ¿Qué es lo que él con ese artículo está tratando de decir? Ok, muy bien. María Teresa, díganos. María Teresa Zavala fue la premiada. Díganos, ¿cuál es la opinión del autor? ¿Qué cree usted que al final quiere decirnos el autor? Ok, Karina, ayúdele, por favor. Ok, ¿qué quiere decirnos el autor? A ver, ¿quién más? Francisco Peraza. Quiere que se den cuenta los usuarios, pues, a nivel de todo. Pues. Perdón, Francisco, casi no le escucho. Quiere que se den cuenta de lo que está sucediendo, pues. Quiere que se den cuenta de lo que está pasando. Ok, muy bien. ¿Alguien más quisiera ampliar la respuesta? A ver, Uriel, que no te dejé hablar la última vez. Ayúdanos. ¿Qué quiere decir Montaner con todo eso que escribió? A ver. Como un pequeño resumen de lo que yo pensé que trataba de decir. Okay. Y el autor presenta varios puntos de vista acerca del manejo de la presidencia de este siglo a comparación de los siglos pasados. Dice también, por otro lado, da hincapié a las creencias de los votantes, tanto religiosas como partidistas. Dice, también trata acerca del Partido Republicano de Donald Trump. Trata de atenuar los crímenes cometidos en el tiempo de su mandato. Dice, Carlos Alberto hace énfasis en lo que si Joe Biden hará o podrá hacer un cambio mejor para el país. Muy bien, muy bien. ¿Alguien más quisiera agregarse a esa respuesta o ampliarla o decir su punto de vista? Trata de dar como puntos diferentes acerca de los dos partidos, de pues sí, de republicano, de los demócratas, y acerca de pues las personas, de lo que piensan que está bien o está mal con lo que pasó con el señor. Muy bien, ¿alguien más? Da sus dos puntos de vista, pero al final él dice que la realidad fue que las elecciones fueron limpias, de que no hubo... Que no hubo fraude. Fraude, como dicen los republicanos. Sí. ¿Y ustedes qué creen como individuos? Eso es lo que cree Montaner, pero ¿qué creen ustedes sobre las elecciones? ¿Hubo o no hubo fraude? ¿Qué piensan? Yo pienso que no. Yo pienso que no. No. ¿Que no? Muy bien, ¿alguien más? El pueblo castigó. El pueblo castigó a Donald Trump, ¿no? Bueno, o los hispanos. Sí, puede ser, sin duda. Sí, porque sus seguidores se dieron cuenta, exacto como dice él, fue un balde de agua fría para sus seguidores y le dieron la espalda al final. Sí, muy bien. Lo que me gusta de Montaner, no solamente en este artículo, en muchos de sus artículos, es que él trata por lo menos de ser imparcial. ¿Verdad? Habla de ambas. Yo lo he visto criticar, yo lo sigo como les he dicho, como escritor, desde hace ya unos 10 o 12 años atrás, que vengo leyendo sus columnas, y lo he visto criticar a los Bush, lo he visto criticar a los Obama, lo he visto criticar a la señora Clinton, a Donald Trump. Me parece que si de algo no lo podemos acusar es de ser partidario. No creo ni que sea demócrata. Bueno, no sé como individuo, pero como escritor se muestra imparcial. Él viene
Él viene del trasfondo, eso nos faltó mencionar, ¿verdad? Nos faltó preguntar. ¿Quién es Carlos Alberto? ¿Alguien sabe quién es Carlos Alberto Montaner? ¿Tenemos algunos datos de él? No, yo no. Escritor. Que nació en La Habana, Cuba, el 3 de abril del 1943. Ok. Que nació en La Habana, Cuba, el 3 de abril del 1943. Muy bien. ¿Alguien tiene algo más que decir de Montaner? Que es un periodista. Démosle lugar a Zenaida. Zenaida, díganos, disculpe. Ok. Que es un escritor y analista político de CNA en español. Y además vicepresidente de la Internacional Liberal. Es lo que pude investigar. Ok. ¿Alguien más tiene algo que decir de Montaner? ¿Yo? Magdalena, díganos. Magdalena, casi no le escuchamos, fíjese. No le escuchamos, no se escucha, Magdalena. perdón. No se escucha, perdón. ¿Quiere repetir lo que dijo Magdalena porque no la escuchamos? Dijo que tenía 2 nacionalidades. Ah, ok. El escritor. Muy bien, muy bien. Ok, déjenme decirles un poquito de Montaner. Como efectivamente mencionaron, es un periodista de origen cubano, aunque tiene nacionalidad española y norteamericana, ¿verdad? Estadounidense. Es un periodista, escritor y político cubano. Ha ganado varios premios relevantes y colaborado con periódicos de renombre internacional. Ha publicado 34 libros. Los últimos son las novelas Tiempo de Canallas y Otra vez Adiós. Es leído por más de 6 millones de personas semanalmente en diferentes medios. Dentro de sus trabajos es comentarista en algunos casos de CNN en español. Yo no comulgo mucho con CNN en particular porque me parecen sesgados hacia un extremo. Pero él suele comentar no tan seguido como yo quisiera en CNN. En fin, es un hombre muy brillante, es un hombre muy inteligente, es un hombre que de cierta manera ha destacado, ¿verdad? Como periodista y más adelante traeremos algunos otros de sus escritos para poder analizar. Ok. A ver, una de las últimas preguntas, no la última, pero una de las últimas, 3 más. ¿Alguien pudiera decirme alguno de los contrastes entre demócratas y republicanos que se mencionan en el artículo que leímos? Un contraste entre ambos, entre demócratas y republicanos. Yo no tengo el artículo así, o sea, para leerlo, pero sí recuerdo que había una parte donde decía que un porcentaje estaba de acuerdo con lo que Donald Trump decía de que pues había habido un error, ¿verdad? En las votaciones, y el otro por ciento no estaba de acuerdo con eso. Ok, muy bien. Un contraste entre demócratas y republicanos. A ver, ¿alguien más? Hay uno bien obvio. A ver, Keila, dinos. Keila Rodríguez. Perdón, no quiero interrumpirlo, pero no se escucha. No sé si es mi teléfono o... yo sí escucho. Yo creo que es tu teléfono porque sí escucho yo. Yo creo no se escucha. Me voy a salir y voy a volver a entrar para ver si puedo escuchar. Gracias. Muy bien, Liliana, muy bien. Hay una mano levantada de Keila Rodríguez. Keila, ¿querías decir algo? Sí, los demócratas en general, menos el 18, están convencidos de que no hubo fraude. Un porcentaje de los republicanos, el 62%, piensa que sí hubo fraude.
Ese es un contraste bien claro que se menciona claramente ahí en el artículo. Muchas gracias, Keila, muy amable. Muy bien. ¿Cuál de las oraciones del artículo resume la idea principal de todo este escrito? ¿Cuál, oigan bien, si pudiéramos encontrar un párrafo, una oración, ¿verdad? ¿Cuál sería la que resume la idea principal de este artículo? ¿Alguien puede decirnos? Solo recuerdo que al final decía de que el autor estaba hablando de que quería ver qué era lo que iba a pasar con todo esto del tema de Donald Trump, que para ver si se podía resolver lo de la situación del impeachment y todos los problemas que había en la presidencia. Ok, muy bien. ¿Alguien más? Yo pienso que es el último, el que dice que las repercusiones políticas son de otra índole y tienen que ver con el carácter de cabeza del mundo libre que el país se había ganado tras la Segunda Guerra Mundial y la victoria contra la URSS en la Guerra Fría. Okay. USA era la única superpotencia que había quedado en pie tras el combate. Ese triunfo es hoy discutido por las imágenes de la toma del Capitolio por una turba agresiva de fascineros. ¿Podrá John Biden y Kamala Harris restaurar la imagen de Estados Unidos? Ojalá, pero eso está por verse. Ok. Muy bien. Sí, pudiera ser. Pero en mi opinión, hay un párrafo, ¿verdad? Porque lo que al final a mí me parece que Montaner quiere hacer es dejar claro que las elecciones fueron no perfectas, pero que fueron buenas, que fueron transparentes. Y en uno de los párrafos, como un poquito más adelante de la mitad del artículo, él dice lo siguiente. Él dice, en realidad, dice, las elecciones, como es la costumbre en Estados Unidos, fueron limpias y transparentes, pero apasionadas. ¿Sí? El pueblo estaba sumamente dividido y ambos partidos tenían personas encendidas por la causa. Por un lado, los republicanos, que ya vimos que terminaron mal, lo que hicieron en el Capitolio estuvo mal, no hay manera de justificar ese acto. Pero los demócratas tenían personas encendidas también que canalizaron mejor su efervescencia política. Les explico por qué. Como venimos de Georgia hace algunos años, de la ciudad de Atlanta, tenemos muchos amigos allá. Y platicando con una de nuestras amigas, nos decía que estaba sorprendida la cantidad de personas demócratas que tocaron a su puerta, que le ofrecieron transporte, que le ofrecieron ayudarla. Y ellos lo hicieron, ¿verdad? En muchos lugares. Se movieron. Entonces, las elecciones fueron transparentes, pero fueron apasionadas, como debe ser. Yo no tengo nada de malo, ¿verdad? Con eso. Así que a mí me parece que ese es al final el sentimiento de Montaner. Y creo que debe ser el sentimiento nuestro. Yo, le soy honesto, yo no voté por Biden. ¿Para qué voy a decirles una cosa que no fue? Pero creo que las elecciones fueron honestas. Creo que este país tiene esperanza. Creo que vamos a salir adelante y la democracia y las instituciones van a seguir adelante, ¿verdad? Y me parece que Trump había cometido muchísimos errores en su carrera. Él fue su peor enemigo. Él se encargó, como dicen, de hacer su lápida con tantas cosas que decía, ¿verdad? Tantas cosas a tantas personas que ofendió, que él mismo se fue creando la lápida. Montaner dice lo siguiente, voy a leer todo el párrafo, dice, en realidad, dice, las elecciones, como es la costumbre en Estados Unidos, fueron limpias y transparentes, pero apasionadas. Y dice, así ha sido desde que George Washington
abandonó el poder en 1797. Y da un dato curioso. Primer y único presidente al que tirios y troyanos, que eran dos grupos enemigos de la antigüedad, los usa como ejemplo, le rindieron pleitesía, es decir, al que demócratas y republicanos querían, ¿verdad? Y amaban. Dice, a partir de ese punto, como suelen decir los españoles en su lengua rica en coloquialismos, se armó un gran cacao, ¿verdad? Te hubiera preguntado eso, ¿no? Y cada 2 años o cada 4 sucede lo mismo. Cada vez las elecciones van a ser más apasionadas, hay gente nueva, hay nuevos votantes, hay nuevas generaciones que se están levantando y están siendo parte de todo lo que es el proceso democrático en los Estados Unidos. Pero me parece que en general eso es lo que él quiere decir. Muy bien, una pregunta y terminamos. ¿Alguien sabe algo sobre el grupo que se menciona ahí, QAnon, como una Q? QAnon, ¿qué es QAnon? Dice lo siguiente, dice, era la versión multitudinaria del multitudinaria del sujeto que se presentó en una pizzería de la ciudad de Washington armado de un rifle de asalto para liberar, entre comillas, a unos niños víctimas de las perversiones y la sevicia de los demócratas. ¿Verdad? Burlo que había hecho rodar QAnon. ¿Quién es QAnon? ¿Será como el nombre de algún grupo de...? Es un grupo, definitivamente es un de grupo. extrema derecha, dice aquí. Es un grupo de extrema derecha, exactamente. ¿Verdad? Extremistas. Lo pregunto porque cuando nosotros leamos cosas así que no estemos familiarizados con ellas, debemos buscar la información. QAnon, ¿verdad? Esa abreviación de Q anónimo, es una de las principales teorías de la conspiración de la extrema derecha estadounidense, ¿verdad? Que detalla una supuesta trama secreta organizada por un supuesto Estado profundo contra Donald Trump, ¿verdad? Y sus seguidores. La teoría comenzó con una publicación de octubre en el 2017 por un anónimo en el foro, un foro, ¿verdad? Que usaba el nickname de Q. Entonces, es un grupo extremista como son otros, ¿no? Eso es lo que significa. Muy bien, son las 3:38, hemos estado 38 minutos hablando en la mesa redonda. Quisiera dar oportunidad si alguien quiere decir algo para despedirse, algo para final. Ahora es el momento de decir, dígalo ahora o calle para siempre. No, no es cierto. Pero, ¿hay algo más que decir? Sí, disculpe. ¿A qué se refiere con que la lucha de eso del cacao, el gran cacao, algo así dijo? ¿La lucha de qué, perdón? ¿Del gran qué? Del cacao. Sí, se armó un gran cacao. Quiere decir se armó un gran problema, un problemón. ¿Cómo lo dirían en su país? Cuando hay así que se armó un gran lío, se armó un despelote, dicen en algunos lugares, ¿verdad? Es lo mismo, si alguien sabe, se armó un despelote o se armó, no quiero decir una mala palabra, ¿no? Un caos. Un caos. Un caos, ese es muy bien habladita, pero coloquialmente, ¿qué sería? Más chingada. Se armó un chifirrafe, dicen los españoles, se armó un chifirrafe. Es decir, que se armó un gran problema, ¿no? Se armó una gran dificultad. Un problema. Eso es lo que quiere decir, se armó un gran cacao, ¿no? Un gran problema. Muy bien, vamos a concluir nuestra mesa redonda y vamos a tener 10 minutos de receso para volver.